Oigan, mis niños, en octubre la cifra de violencia, ¿no? de asesinatos tuvo un repunte para colocarse como el mes más alto, ¿no? En el tema de homicidios dolosos. Se sigue dando este tipo de situaciones de altos niveles de violencia en lo que debería ser la prioridad, o asumieron una de las prioridades en este gobierno. Para ver qué demonios es lo que está pasando, tenemos con nosotros a David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y tu auditorio, a tus órdenes. Todo bien. Oye, David, ¿por qué ahora estamos viendo este repunte en la violencia cuando pues, al menos en los números del gobierno federal estábamos viendo, si a lo mejor no una tendencia tan marcada hacia la baja, sí más o menos una especie de estabilización en los casos de homicidios dolosos? Sí, lo que vimos a lo largo del año era una serie de ataques de distintos grupos del crimen organizado en contra de sus rivales, específicamente una batalla nacional que se da entre dos grupos de macrocriminalidad, el cártel de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Estábamos hablando de batallas y conflictos regionales, Michoacán, Guanajuato, Colima. Normalmente eran ataques y situaciones de conflicto desconectadas unas con otras, pero todo parece indicar que desde hace tiempo los distintos jefes de plaza de los grupos del narco se están coordinando para lanzar ataques de manera simultánea en las distintas regiones del país. Es decir, lo que ocurría en Guanajuato no tenía ningún impacto en Michoacán, lo que ocurría en Michoacán no tenía ningún impacto en Jalisco, pero parece que ya no es el caso. Esto era solo cuestión de tiempo para que los generales de cada uno de los grupos del narcotráfico finalmente entendieran que podían hacer ataques coordinados y embestir a sus rivales de manera simultánea en distintas regiones. Evidentemente, quienes padecen esta situación son los propios ciudadanos que se encuentran en el fuego cruzado en los centros comerciales de Guadalajara o en los bares de Guanajuato o en las calles de Tijuana, en donde se dan estos enfrentamientos y en donde la autoridad no está en condiciones de poder enfrentar todos los incendios de manera simultánea. Oye, David, pues eso de ataques simultáneos ya parece más como de coordinación casi militar, ¿no? Hablando de ataques contra un enemigo. En efecto, muchos de los grupos de crimen organizado incluso cuentan entre sus filas con ex integrantes de los grupos de operaciones especiales, tanto de policías estatales, municipales, como incluso desertores del ejército. De acuerdo con la información que se ha filtrado por parte de este grupo de guacomayas, se ha confirmado lo que ya teníamos información de manera previa, que incluso hay integrantes del ejército de Guatemala, el grupo de élite llamado Caiviles, que están colaborando con los grupos de narcotráfico en la planeación estratégica del ataque a sus rivales. Entonces, bueno, pues esto es algo que en realidad a mí me parecía que podía ocurrir desde hace tiempo, tardó mucho en suceder, pero me parece que finalmente este año, el 2022, es una etapa nueva en la guerra de cárteles que estamos viviendo en México, incluso con actos de narcoterrorismo como lo hemos presenciado en época reciente. Oye, David, ¿has visto alguna especie de mejora en la lucha contra el narcotráfico, en la mejor desintegración de algunas células? Digo, yo sé que para darle en la torre al cártel de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación pueden tardar décadas, ¿no? Pero al menos has visto que medio le muerden de un lado y que está medio pues, mayugado, ¿o estamos al perro? No, lamentablemente sería esto último que tú señalas de manera muy elocuente. Me parece que las cosas que podían salir mal salieron peor. Lo cierto es que el ingreso que están recibiendo los cárteles de la droga derivado de la venta de esta nueva droga sintética llamada fentanilo está generando ganancias exorbitantes para los grupos de narcotráfico. Y si antes ya tenían una capacidad económica que sobrepasaba la del Estado mexicano, ahora con el fentanilo los cárteles de la droga están alcanzando otro nivel. Tienen los hombres, las armas, los recursos y también el valor para enfrentar a los distintos gobiernos estatales, al gobierno federal, incluso a las agencias norteamericanas y ponerlas contra las cuerdas. Lo cierto es que no pareciera en el corto plazo haber una posible solución a esta situación tan grave que se presenta tanto en México como en los Estados Unidos. Me parece que algo que tiene que empezarse a instrumentar y discutir de manera seria es la legalización de algunas drogas, porque el esquema punitivo, el esquema de combate, de represión en contra del consumo de drogas no está funcionando. No solo es un problema de seguridad, sino también un problema de salud, pero también se puede ver desde el punto de vista de consumo. Es decir, seguir con este esquema de prohibición parece que no es la salida, se gasta mucho tiempo, mucho recurso, muchas vidas y no está funcionando.
Oye, pero eso no, digo, yo la verdad es que estoy a favor de que eso suceda, pero luego me pongo a pensar en decir, oye, pues sí, está bien, ¿no? O sea, supongamos que ya se legalizan todas las drogas, ¿no? Así, haciendo ese supongando. ¿Qué va a impedir que la corrupción de los mismos cárteles que hoy siguen teniendo, pues ya al menos una estructura y poder económico, también penetre en esas, pues no sé, esos nuevos negocios ahora legales? Lo más probable es que pasemos a una etapa muy parecida a la que se vivió en la época de la prohibición, en donde muchos productores de bebidas alcohólicas pasaron de la ilegalidad a la legalidad. Incluso algunos se convirtieron en congresistas, senadores, formaron parte de la clase política norteamericana, dejaron atrás este pasado oscuro de la mafia. Otros, evidentemente, sobre todo la mafia italoamericana, siguieron realizando actividades y fueron enfrentados y confrontados ya hasta la década de los 70, cuando se percibió finalmente que era necesario combatirlos y establecer límites al poder criminal que ejercían en la sombra. Entonces, en efecto, cada vez que se habla de la legalización de algún tipo de actividad ilícita, estamos hablando de que va a haber zonas grises en donde vamos a tener una mezcla extraña de personajes que lindan con la ilegalidad, pero que tienen un pie de hecho ya en la vida civil e incluso posiblemente con alguna vida política, tal y como ha ocurrido de manera constante en México. La línea entre lo que es un político y un narcotraficante cada vez es más delgada. Esto no dicho por mí, incluso por las propias agencias norteamericanas, los propios gobiernos de México, el primer gobernador que fue detenido, acusado por tener nexos con el narcotráfico, fue Mario Villanueva en el sexenio de Ernesto Zedillo. Así que, en efecto, lo que tú señalas es un riesgo real, pero me parece que es muy preferible a lo que estamos viendo actualmente. Oye, entonces, luchar, o sea, la misión o el objetivo de luchar contra los cárteles del narcotráfico es imposible, o sea, es perder tiempo. Es un viejo debate que se ha extendido durante muchos años. En síntesis, lo que se discute es si el narco es un poder al que se tiene que combatir o si es un poder con el que se tiene que negociar. Hace poco Manuel Espino incendió a las redes sociales y los medios de comunicación con una declaración muy polémica en la que él afirmaba que era necesario establecer algún tipo de nexo o negociación con los cárteles de la droga. El gobierno federal se rasgó las vestiduras diciendo que esto no era factible, pero yo me pregunto lo siguiente: la liberación de Ovidio en Culiacán, con este episodio llamado el Culiacanazo, ¿qué no fue una negociación? Me parece que lo fue, porque se le dejó en libertad a cambio de que los narcotraficantes no atacaran a la población civil. Eso en perfecto español es una negociación abierta y de la que todo el mundo tuvimos conocimiento. En las élites de México, lamentablemente, desde hace aproximadamente 50 años, los narcotraficantes tienen un lugar, un asiento en distintas tomas de decisiones importantes a nivel regional y nacional. Así que me parece que sí, hay que establecer algún tipo de contacto y de negociación para no, evidentemente, disculpar a los hechos de sangre, no para darles una carta blanca, no para permitir que los narcotraficantes se pasen por las calles, sino para regular el consumo, regular el tráfico de armas, regular evidentemente la actividad ilícita que ellos realizan. Me parece que las sociedades que han tenido éxito en el combate de la inseguridad, lo que han tratado de hacer es un esquema de contención y no un esquema de eliminación, porque no funciona. Según yo, Portugal, ¿no? ¿Tiene medidas así como de legalización de diferentes drogas? Hay muchos países europeos que tienen también esta circunstancia. Hay otros que tienen preferencia por el esquema punitivo, que sería el caso de los Estados Unidos. Este es un problema real que tenemos en México. La mayoría de las directrices de combate al narcotráfico no son generadas en México, son generadas directamente por los norteamericanos. Son imperativos que nos imponen de manera regular y cada vez de manera más intensa cuando se acerca un proceso electoral en donde los norteamericanos tienen que mostrar los dientes. Cada candidato se ve más fiero tratando de mostrar a su electorado que son ellos los adalides y quienes van a combatir al crimen organizado. Esto nunca ha funcionado, no ha funcionado ni funcionará. Entonces me parece que sí tenemos que avanzar en mecanismos alternativos de combate a este tipo de delito.
A lo mejor la legalización de todas las drogas sería inapropiado, pero podemos empezar por un esquema de legalización de drogas blandas, por ejemplo, por la marihuana. Te pongo un ejemplo un poquito absurdo. La heroína se necesita para la industria médica para atender ciertos tipos de padecimientos. México es el principal productor de heroína a nivel mundial, pero no la puede utilizar su industria farmacéutica porque carece de los permisos y licencias internacionales para la producción de heroína legal. Y a pesar de ser el primer productor de heroína a nivel mundial, México importa heroína para su industria farmacéutica. Estamos hablando de este tipo de cosas tan extrañas. Como tú sabes, en California ya está permitido el consumo y la aportación de marihuana con fines recreativos, uso lúdico. Pero en México todavía tenemos un programa de combate y erradicación de cultivos. Eso no tiene ninguna lógica. Yeah. Pues bueno, ya estaremos viendo qué es lo que pasa y la evolución de esto a lo largo de lo que queda del sexenio. Pero por lo pronto, David Saucedo, consultor en seguridad y analista político. Gracias por estar en Palitos y Bolitas. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.